tienen, o si no en la pantalla puede verlo. Romanos capítulo 6. Me pasa que a veces yo lo estoy esperando y yo no lo tengo. Romanos capítulo 6, vamos a leer el versículo 5 al 6, que dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio, habla nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. La semana pasada comenzamos el tema muertos al pecado, vivos en Jesucristo. Amén. Porque es lo que lo hemos considerado. Bueno, hoy seguimos con la segunda parte, y para dar un repaso, déjenme mencionarle, este tema abarca 7 puntos importantes. Estuvimos, creo, considerando 3 de ellos, y hoy esperamos terminar los 4. El primero de ellos fue que hemos muertos al pecado. Como dicen en estos versículos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, hemos muerto al pecado, no se olvide de eso. Segundo, ser sepultados ejemplifica el ser bautizados en agua. O sea, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, morimos al pecado, crucificamos nuestra carne hasta ahí, y después cuando se nos bautiza, cuando somos sumergidos en agua, simbólicamente estamos siendo bautizados. Tercero, nuestra resurrección ejemplificada en el ser bautizado en agua. Así como Cristo muere, pues crucificado, muere, sepultado y resucita con poder y gloria, espiritualmente en esta alegoría también nosotros, cuando aceptamos a Cristo, morimos al pecado, fuimos crucificados al pecado, crucificamos el pecado del madero, gracias a Cristo, Él lo hizo, y después en el bautismo descendemos en el agua, somos sepultados, cuando salimos del agua resucitamos en una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces esa es la alegoría que Pablo nos está tratando de presentar. Por lo tanto, hoy continuamos con el punto 4, la razón que este paso se verifica en los creyentes y queda simbolizado en el bautismo de agua. O sea, esta alegoría de morir al pecado, sepultados en el bautismo, resucitados cuando salimos del agua, aquí nos presenta la razón de esto. Dice el versículo 5, nos dice, es el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Lo leo una vez más porque me confundí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Veamos por qué. Mire, en el bautismo el creyente fue plantado, fue unido con Cristo. O sea, así como Cristo muere, es sepultado, nosotros a través del bautismo estamos simbólicamente diciendo que con Cristo hemos sido también plantados para poder dar un nacer, que esa planta crezca, esa semilla crezca y después dé un fruto agradable delante de Dios. Y en ese proceso fuimos unidos a Cristo, somos parte de Cristo, somos del cuerpo de Cristo, porque así lo presenta el apóstol Pablo. El cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y del pescuezo del cuello para atrás somos nosotros.
Por lo tanto, Él es el principal, Él es el clímax de todo el plan divino, es la persona más importante. Amén. Cristo es siempre la persona más importante. Si alguien le presenta algo diferente, sea anatema, porque nadie puede quitarle el lugar a Jesucristo. Nadie puede superar a Jesucristo. Por eso estamos unidos. Miren, ¿cuántos han visto cuando un grano lo han enterrado? ¿Qué sucede con ese grano? Ese grano después se rompe, pero miren, se pudre. ¿Sabían que se pudre primero? Y después que se pudre, sale una ramita. Asimismo, nosotros tuvimos que renunciar al pecado que nos había podrido para después nacer una nueva planta, hermosa. O como la mariposa cuando es un gusano feo. Esa larga, está fea, ¿se los han visto? Feos. Dan horror, dan asco. Pero después cuando entra en el capullo, hace su capullo, la metamorfosis se dice, ¿verdad? Acá con mi ayudante ayuda, ¿verdad? Porque hay unas palabras muy altas para mí, ¿verdad? Entonces, cuando sucede ese proceso después, la mariposa no crea que sale bien cómoda, no, es una apertura pequeñita y por ahí tiene que salir con sus alas, sufre al salir, pero cuando ya sale, es una cosa maravillosa, es un insecto yo creo que es el insecto más bonito que existe, ¿verdad? Así sucede en la vida de Cristo. Antes éramos gusanos, antes éramos larvas. Aceptamos a Cristo y Cristo nos sepultó, nos metió en el capullo y después con su poder nos sacó y ahora somos unas lindas mariposas. Eso es lo que aquí está dando Pablo. Fuimos plantados y unidos a Cristo. Esa unidad del creyente con Cristo le garantiza la resurrección. Porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, asimismo también nosotros seremos un día resucitados por el poder de Dios. Cuando suene la trompeta en aquel día final, cuando suene aquella trompeta, muchos dicen, muchos esperan señales. Acá dice uno, hermano, yo lo que quiero yo estoy esperando el sonar de la trompeta. Porque es cuando suena esa trompeta, dice la Biblia, en 1 Tesalonicenses, dice la Biblia que se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de mando, dice, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos levantados, arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Esa es la promesa de la resurrección. Aunque una persona en Cristo muere, su alma va al cielo, su cuerpo está en la tumba, como mencionaba la semana pasada. El plan de Dios es que su alma se una a ese cuerpo y un día ese cuerpo se junte con su alma para que podamos vivir con el Señor por la eternidad en un cuerpo glorificado. Por eso, si no le gusta hoy su cuerpo, váyase acostumbrando, porque ese cuerpo lo vamos a tener por la eternidad. Amén. Ahora, no como está ahorita. Yo creo que mi cuerpo, cuando el Señor me resucite, va a ser más guapo de lo que estoy ahora, hoy en día, más esbelto. O quizás cuando ahí cuando enamoré a la esposa, ese era el mejor tiempo. No tanto porque estaba muy flaco. Después que me casé fue cuando más me mejoré. Por lo tanto, va a ser algo hermoso. Por eso Pablo trata de enseñarnos eso. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos
más al pecado. Aquí vemos que el viejo hombre, así como la vieja mujer, sí, más feo así, ¿verdad? Fue crucificado, porque no está hablando aquí del viejo, ya canudo, canudo, panzón, no, arrugado, no. Está hablando de la vieja naturaleza pecaminosa, la vida anterior sin Cristo. Ese hombre viejo ya fue crucificado, dice, juntamente con él en el Calvario. Por eso dice, sabiendo ahora, el pecado, dice, fue destruido, fue vencido, porque dice que como dice, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, no significa destruido así que desintegrado, desaparecido. Mayormente lo que está hablando aquí es que ese cuerpo está totalmente ya fuera del contacto del pecado. El pecado fue vencido. Y aunque a veces todavía pecamos, en cierta manera podemos decir de que ya ese pecado no tiene control sobre nosotros. Por eso dice la tercera parte, victoria en Cristo sobre el pecado, porque dice, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Pecamos, pero no servimos al pecado. Esa es la diferencia de los santos, de los hijos de Dios, que pecamos, pero no practicamos el pecado, o no deberíamos de practicar el pecado. Porque miren, hay que tener mucho cuidado con el pecado, porque el pecado es como la tarjeta de crédito. ¿Cuántos sabían? El pecado es como la tarjeta de crédito. Compre ahora, pague después. Así es el pecado. Peca ahora, pero después va a haber factura, va a haber consecuencia. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Alguien también una vez puso un video, lo voy a presentar, pero dura 2 minutos, pero búsquenlo en Google. Dice, el pecado es como el queso. Y ahí va a haber un ratoncito hambriento de pecado, de queso. Pusieron el queso en la trampa común, ¿verdad? Que vemos en las caricaturas. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí va el ratón está ahí acostado y de repente empieza a oler el queso deleitoso. Se le abren los ojitos. Y ahí va, y con astucia, astuto el ratón, arranca el pedazo de queso, y lo bueno fue que la trampa no se accionó. Y va y se come el pedazo de queso y queda bien panzón, y ahí está bien deleitándose por ese pedazo de queso. De repente, su olfato huele más queso. Y se asoma y quedó una migajita del queso que había. Ya está lleno. Pero dígame, queso gratis, delicioso. Pues ahí va el ratón. Y ya cuando lo agarra, en el video no se oye y se acaba el video. Quedó aplastado. Así es el pecado. Es deleitoso muchas veces. Es atractivo, deleitoso. Y puede ser que algunas veces nos escapemos. Pero hay un día donde la trampa que el diablo ha puesto se va a accionar y nos va a aplastar la cabeza. Y nos vamos a presentar ante Dios. Y entonces sí. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? No, Señor. Entonces láncelo al lago de fuego. Pero tengamos cuidado con el pecado. No debemos servir el pecado. Tenemos que ser instrumentos de santidad y no del pecado. Amén. Quinto punto importante: si hemos muerto al pecado, no estamos bajo juicio porque somos justificados. Porque el que ha muerto ha sido, como dice aquí, justificado del pecado. ¿Qué entendemos aquí con esto? Miren, todo el que ha muerto al pecado ha sido justificado, no por sus méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice la Escritura, que todas nuestras obras, cuando no hay arrepentimiento, cuando todas nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Todas nuestras obras. Por eso, mire, no importa la gente cuántas obras buenas hagan,
si no hay arrepentimiento, si no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y tratan de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, todas esas obras buenas que hagan son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ya ve cuántos millonarios, artistas ayudan a mucha gente. No todos, hay algunos que tienen ese bonito gesto. Pero delante de Dios, si no hay arrepentimiento, alejamiento del pecado, de nada sirve. Pero en cambio nosotros, para poder ser salvos, no necesitamos hacer buenas obras, porque ya Cristo la hizo. Cristo ya pagó el precio y ahora por gracia somos salvos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Aquí damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración de la ciencia. Esa es la diferencia. Por eso yo ya morí al pecado. A ver, diga conmigo, yo ya morí al pecado. Yo ya morí al pecado. Entonces Pablo dice, ¿y por qué todavía pecan? ¿Ve? Y si hemos muertos al pecado, tenemos que tratar lo menos posible por pecar. La situación es caótica y en cierta manera miserable, porque mientras estemos en este cuerpo, este hombre exterior, le encanta el pecado como el ratón, y a la gente que tiene ese problema de gastar mucho con tarjeta de crédito, los gastalón. El cuerpo le encanta el pecado. Al cuerpo le gustan las cosas malas. Y a veces el mundo o las cosas malas son atractivas, son jugosas. Miren, por ejemplo, en cuanto a las carnes que se deben de comer, la más saludable es la del pez, después la pechuga del pollo, pero ¿a quién le gusta la pechuga? Son pocos. A mí me gustan los muslitos, más grasositos, y las piernitas. No, las patas no tanto, sí también me las como el pescuezo, las patas. Cocinamos patas, y mis hijos y mi esposa salieron corriendo, pero mejor yo me las comí todas. No se no a todos les gustan las patas, ¿no? Y los andaba persiguiendo con las patas de él. El punto es que, mire, después de una carne de res, pero la peor dicen que es de la tierra el puerco y del mar el camarón. Y si es lo más rico, la carne, la del puerco es la mejor, más sabrosa, bien grasosa. Imagínate la carnita. Luego ponen tortillas hechas a mano y esos chiles, echarle un chile jalapeño. Alguien debería de vender carnitas ahorita, ¿verdad? Para la próxima y vamos a mitad y mitad, ¿no? Para el servicio del viernes. El servicio del viernes, ¿no? Entonces ve, es la carne más sabrosa. No a todos les gusta, pero la mayoría, más a nosotros los mexicanos. Pero es la más dañina. Y la más saludable, que es el de la tierra, la pechuga. Muchos nos atoramos allá, quieren matar este pollo. Así es el pecado. Hay muchos pecados que se cometen y la gente se saborea, se deleita en ellos. Pero después de la consecuencia, las consecuencias son tremendas, las consecuencias son desastrosas, las consecuencias destruyen. Pero gracias a Dios, que Cristo nos da la forma de poder nosotros vencer al pecado. Por la sangre de Cristo somos. Pero eso no significa que tenemos licencia para pecar. Cuidado, peco a cabo Dios me arrepienta. Oh, peco toda mi vida, gozo en los placeres y cuando esté viejito, me arrepiento. Hay muchos que no llegan a viejitos. ¿Cuántos jóvenes mueren cada año? Aunque los niños son de Cristo, ellos se van con el Señor, pero ya cuando el joven, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, conoce el bien y el mal, si no tiene a Cristo, va a ser un final, una eternidad en castigo. Entonces,
No necesita. Dios no puede ser burlado. Amén. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Pero mire aquí el punto. Debe haber seguridad de que ya hemos muerto al pecado, de que ya no lo practicamos como antes. De vez en cuando se nos sale una mentirita blanca, pero no existe, mentira es mentira. Aunque las consecuencias de la mentira son diferentes. Amén. Pero de todas maneras, de vez en cuando, o más seguido, tenemos que entender esto, asegurarnos que hemos muerto al pecado. Porque mire, al morir con Cristo, también viviremos como Cristo. Por eso, y si morimos con Cristo, que creemos que también viviremos con Él. ¿Se acuerdan anteriormente que mencioné que con Cristo estamos plantados, unidos? A esto se refiere. El apóstol sigue el pensamiento de esta unidad, de esta igualdad. No igual a Dios, sino en el hecho de que así como Cristo murió, yo morí. Cristo vivió. Gracias a Él tenemos la oportunidad en esta tierra de tener una vida mejor y en el futuro la vida eterna. Amén. A eso se refiere, eso es lo que Pablo nos quiere dar a entender. Por lo tanto, este vivir con Cristo presente dará como resultado la vida eterna. Depende cómo yo viva en el presente con Cristo, así va a ser mi estadía en el futuro. Por eso cuando hablé que vivimos por Dios y para Dios, la segunda parte, vivir para Dios, es de suma importancia. El Hijo de Dios, el cristiano, día tras día tiene que tener un compromiso de agradar a Dios, de buscar de Dios, de complacer a Dios. Por eso Pablo dice a los solteros, a las viudas, a los solos, no se casen, mejor quédense como yo. ¿Y sabe por qué? Lo dice Pablo, aquí egoísta Pablo, ya que él no agarró pegue, ¿por qué yo que sí, después mejor puedo agarrar? Dice, es que yo les quiero evitar aflicciones. Para esas aflicciones, y casarse es lo más maravilloso que pueda suceder. Bueno, no para todo. Dice, porque el soltero no tiene que preocuparse con agradar al cónyuge, sino nada más se puede concentrar en agradar a Dios. Pero si se casa, ya tiene que repartir su tiempo para agradar a su marido o a su mujer. Ya no tiene todo el tiempo para Dios. Por eso Pablo dice, es mejor que no se case. Pero dice, si no tienen el don de continencia, más para los hombres, es mejor que se casen y no que se estén quemando. Que se quemen ahí con el matrimonio, pero no en el infierno. Así dice Pablo. Pero si tiene el don de continencia, que él se cumplió. Él lo tenía por lógico, ¿no? ¿Por qué? Pero entonces, aún así, los que tenemos un cónyuge que tenemos que darle tiempo, muchas veces el hombre o la mujer tratan de agradar más al cónyuge que a Dios, a los hijos que a Dios. Y no es así. Y no es así. El primero, el principal que debemos de agradar es a Dios. Amén. Segundo, el cónyuge. Tercero, los hijos. Y ahí sigue la lista que ya antes de ese lado. Amén. Primero es Dios. Yo me levanto, yo me arreglo, yo me alisto, yo me maquillo. Bueno, no me maquillo, usted se maquilla para agradar a Dios. O sea, ¿cómo es mi maquillaje que yo me pongo para agradar a Dios? No es el maquillaje de que usan las mujeres, no. Yo me arrodillo y esa es la forma que yo me presento para agradar a Dios. Amén. Amén. Y no tiene que pasarse horas arrodilladas. Una oración pequeña de corazón con humildad para Dios es aceptada. Ya si le puede agregar unos minutos, pues mejor. Pero es importante. Sexto, Cristo resucitó para no morir más. La muerte ha perdido su
señorío sobre él. Amén. La muerte no tiene, nunca ha tenido y nunca tendrá jamás poder sobre el Señor Jesucristo. En un momento la tuvo porque tuvo que morir, pero no fue porque la muerte se lo llevó, sino que Él le autorizó a la muerte que se lo llevara. Sí, me gusta enfatizar esto, porque mire, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cuando la muerte se enseñorea es cuando quita la vida y la persona es enterrada y ya no resucita. Eso es que la muerte se enseñorea. Según dicen que cuando una persona muere, se le cae la cabeza porque ya murió, ¿correcto? Muere, se cae la cabeza. Hay algo en la Biblia que dice que Jesús, después de haber agachado su cabeza, murió. Diferente. Una persona común muere y se le cae la cabeza. Cristo no. Él primero agachó la cabeza y después murió. ¿Qué significa eso? Que Él le dio permiso a la muerte cuando Él quiso que se lo llevara. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Él resucita con el poder del Espíritu Santo. La muerte estaba a sus pies, estaba a su mano. Por eso Pablo nos dice que nosotros tenemos un enemigo por ahí que tenemos que vencer al final, que es la muerte. Si viene Cristo hoy, la muerte no nos va a tocar, nos va a hacer los mandados. Pero si vamos a morir, un día a la muerte la vamos a vencer gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra base de fe está en el hecho de un Cristo resucitado. Cualquier líder religioso que se ha levantado, Confucio, hasta el nombre de Confucio, confusión. Confucio, los grandes Aristóteles, los grandes pensamientos filósofos, Mahoma, o grandes Napoleón Bonaparte, o cualquier hombre o mujer que ha sido en la historia de la humanidad alguien impactante, importante para ellos, Buda, Mahoma, Confucio. ¿Sabe dónde están? Sus restos siguen ahí, donde los enterraron. La única tumba que está vacía es la de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es la única tumba vacía. Por eso nosotros somos de los que creemos en la tumba vacía, en el Cristo resucitado. ¿Y qué sucede? Jesucristo vive para siempre. La muerte ahora está sujeta a Él. No viceversa. La muerte está bajo el mandato de Cristo. Porque dice que cuando Él resucita, desciende al cielo, Él dice, será toda autoridad, dice, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Nada que el diablo decide que será el infierno y que allá está en el trono de su infierno con sus demonios cuernudos reinando. No. El lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, Cristo tiene la autoridad y Él decide, como el juez infinito de los siglos, a dónde va a colocar a las personas. Por lo tanto, Jesús vive para siempre, la muerte no está sujeta a Él. Porque, dice el versículo 10, porque cuando murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea que la muerte de Cristo en el Calvario fue una victoria sobre el pecado. Amén. Fue una victoria sobre el pecado. O sea, el pecado ya está desautorizado. El pecado, el poder que tiene es aquel que usted y yo le damos. Satanás, el poder que él obtiene es aquel poder que la gente le da cuando peca. Usted imagínese al diablo siempre con la cabeza aplastada, o sea, con el pie de Cristo sobre su cabeza, porque dice que Cristo le aplastó la cabeza a Satanás cuando resucitó.
Satanás lo hirió en el calcañar, en la crucifixión, pero cuando recibe a Cristo, le aplasta la cabeza. Ahí está. Esa es su posición. ¿Sabe dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios Padre. ¿El diablo dónde está? Bajo los pies de Jesucristo. Pero de ahí tiene poder. El poder que la gente le da cuando peca. Esa es la razón por qué Él tiene ese poder. Y mayormente en este mes, cuando se concentra en la brujería, el satanismo, más poder se levanta, más poder obtiene. Y los hijos de Dios, bien, gracias a usted. Por eso en este mes y todo el tiempo tenemos que hacer guerra espiritual. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que reprender. Amén. Dice Pablo, hay que reprender las obras infructuosas de las tinieblas, pero no te unas a ellas, no las practiques, antes repréndelas. Nuestro Señor Jesús no necesita morir más. Una sola vez y final. Amén. Una sola vez. Ya no necesita más. Por lo tanto, Cristo vive para Dios, o sea, por Dios, por su resurrección. Amén. Vive para Dios vive. Hay un canto de Miguel Casinas cuando se hace eso de la resurrección. Está el soldado, ¿te acuerdas? Y de repente se oye una voz representante del Padre: hijo mío, por cuando comen, yo te levanto. Y se oye una voz, ese que hace la voz tremenda, ¿eh? Si yo tenía una voz así para predicar, los tendría todo el tiempo. Dice: yo con el poder de mi espíritu te levanto. Y luego cuando sale y luego canto, y nuestras emociones se enchinan nuestro cuerpo. Y aleluya, ¿verdad qué bonito es? Así algo sucedió. Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo, lo levantó y le dio todo poder, toda autoridad en toda la creación, en todo el universo, no solamente en nuestra galaxia, en todo el universo. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos un Cristo de poder, un Cristo que vive por la eternidad, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Nosotros tuvimos un principio y tendremos un final. Cristo, como Dios, no tuvo principio y no tendrá final. Él nada más se conoce como antes de la eternidad y después de la eternidad, porque en el pasado es la eternidad, en el futuro es eternidad. Siempre es un círculo inquebrantable de eternidad que Cristo como Dios vive. Amén. Y como último, debemos tomar en cuenta que estamos muertos en pecado y vivimos en Cristo. Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. Gloria a Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra muerte al pecado debe demostrarse en la vida de santidad. ¿Cómo yo demuestro que estoy muerto al pecado y no vivo en el pecado? Una persona que peca, está vivo en el pecado. Pero el que se aleja del pecado y peca menos, ese es el que está muriendo el pecado o ha muerto el pecado, aunque el pecado siempre quiere seguir tentándonos porque está en nuestros miembros, está en nuestra carne. Pero esa es la lucha constante de nuestro hombre interior contra nuestro hombre exterior. O sea, el enemigo íntimo que hablé semanas atrás. Por eso, ¿cómo yo demuestro que he muerto el pecado? Viviendo una vida en santidad. Hoy la santidad no es unos zapatos que muchos quieren llevar. Todos quieren ponerse los zapatos de la vida eterna, de la bendición. Mayormente hoy en día se predica más de bendición, que tú recibes bendición, bendición, bendición. Pero casi no se predica que para recibir bendición hay que vivir en santidad, en obediencia a Dios. Se predica del beneficio, pero no de los requisitos. Tristemente, este es el nuevo cristianismo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por eso es tiempo
Cristo se enfoque en vivir en santidad para que después pueda venir la bendición. Todos queremos ir al cielo, pero para llegar al cielo, gracias a Cristo es gratis la entrada, el boleto es gratis. Pero para llegar allá todavía nos queda un buen tiempo. O sea, la salvación es gratuita. La salvación ya la tenemos por gracias a Jesucristo. Pero de aquí a que morimos, porque Cristo venga, tenemos que mantener esa salvación. Mantener nuestra salvación, dice, con temor y temblor. Que cuidado de no deslizarnos, dice el escritor de Hebreos. Pero somos salvos, pero puede ser que en el camino nos perdamos. Por eso la mejor manera de yo mantenerme salvo es obediencia, la vida en santidad. Amén. Por eso a esto Pablo nos está enfrentando. Estamos vivos para Dios gracias a nuestro Señor Jesús y tenemos la promesa de la vida eterna. Poseemos salvación hoy en día, amén, pero la vida eterna todavía no la poseemos porque es una esperanza, es una promesa. Pero, ¿y qué es lo que me va a mí a llevar a obtener la vida eterna? Que yo persevere hasta el fin y agrade a Dios hasta el final. Que ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Si yo vivo una vida en obediencia, en santidad, trato lo mejor de vivir con Dios, cuando yo muera y mi cuerpo resucite y se une a mi cuerpo, entonces dice la Escritura que seré el vestido de inmortalidad, seré vestido de vida eterna. Dios me va a vestir de vida eterna. Por eso la vida eterna. Ahorita estamos salvos, pero podemos perder esa salvación en el camino. Por eso dice el escritor, tengan cuidado de no perderse en el camino, no se deslicen en el camino. Pero si logramos vivir una vida en Cristo y muertos al pecado, vivos para Cristo y morimos físicamente, tendremos la vida eterna. Y vida eterna significa gozo, alegría, paz, felicidad por la eternidad con nuestro Dios. Amén. Y con nuestros seres queridos, porque queremos que ahí también estén, ¿verdad? Por eso, mi hermano, concluyendo, estamos muertos al pecado, pero vivimos en Cristo para agradar a Dios. Acuérdense, cuando yo peco, agrado a la carne, agrado al diablo. Cuando yo no peco, cuando hago cosas que a Dios le agradan, a Él lo estoy poniendo feliz. Entonces, levantémonos cada día como muertos al pecado, vivos para Cristo, para que de esa manera podamos agradar a Dios. Amén. Póngase bello y bella cada día para Dios. Amén. ¿Y sabe cuál es la mejor manera? Orar. Y aunque ahí llore, moquee, toque esas lágrimas de corazón, en humillación, de agradecimiento, son un perfume agradable. Amén. Aleluya. Porque nosotros somos los que perdimos. Dios no pierde. Dios sigue siendo Dios. Dios va a seguir siendo eterno. Y yo quiero pasarme la eternidad con Dios. Y yo quiero que usted también. Pero para eso tenemos que morir al pecado y vivir una vida en obediencia, en santidad. Amén. Póngase de pie. Mientras solo pasa el grupo de alabanza y vamos a alabar y adorar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, por lo que tú has hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos si hemos andado más al pecado y no vivos para ti en santidad. Individualmente perdónanos cuando hemos fallado. Como congregación también perdónanos, Señor, y que podamos entender tu palabra, que no solamente es un mensaje que entra y sale, sino que se anide en nuestro corazón para que día tras día, semana tras semana, podamos agradarte, podamos vivir una vida en obediencia delante de ti.
En este momento, Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Y oramos para que la santidad sea nuestro diario vivir. Sean esos zapatos que nos pongamos todos los días para caminar. Sea ese maquillaje, sea ese arreglo que nos pongamos todos los días para andar, para vivir. Que nuestro vivir sea agradable, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Si hay alguien que está batallando con pecados, Espíritu Santo, yo te pido que le ayudes a mi hermano, a mi hermana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vencer todo pecado, que todavía no se quiere morir, que no podemos vencer. Te necesitamos, Espíritu Santo, porque solos no podemos hacerlo. Ahora queremos darte la gloria